A ver, vamos a pasar ahora sí a nuestro tema que nos corresponde al día de hoy, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Lo que vamos a calcular o lo que vamos a ver en este caso es el grado de asociación entre dos variables. Ya, lo que vamos a ver qué tan asociados están nuestras dos variables. Ahora vamos a hacer algunas definiciones. Primero vamos a la teoría, después hacemos las explicaciones. Los cálculos de correlación se utilizan para saber con exactitud cuál es la relación entre dos variables. ¿Ya? Sé que con el otro hemos visto una relación directa o indirecta, ¿no? Lo que les mencionaba. Pero con esto vamos a definir un número, o sea, hay un número que nos va a dar y nos va a decir cuánto es el nivel de asociación entre esas dos variables. ¿Ya? Para calcular la magnitud de la relación entre la variable dependiente e independiente, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos saber, ¿no? ¿Qué tan asociadas están nuestras dos variables? En este caso, una variable dependiente y la otra independiente. Entonces, podemos optar por este cálculo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Yo les sugiero, por ejemplo, que es interesante aplicar este método cuando ustedes estén haciendo sus tesis, ¿no? No solamente a veces es por colocar cuadros estadísticos a nivel descriptivo. Entonces, si por ejemplo al jurado le presentamos, ¿no? He calculado el nivel de asociación entre dos variables, ¿no? Y estoy aplicando mi correlación de Pearson, entonces el jurado dice, ah, muy bien, ¿no? O sea, estás aplicando un poco de estadística, estás yendo un poco más allá, ya no estás simplemente mostrando un cuadro estadístico, un gráfico estadístico, sino que estamos analizando un poco más, ¿no? Y se hace más interesante el estudio, o en este caso, una tesis, ¿ya? Entonces, pero aquí hay un detalle, ¿no? Es importante mencionar que para su utilización es necesario que se cuente con datos cuantitativos, ¿ya? Entonces, vamos a usar este coeficiente de correlación de Pearson cuando contemos con datos cuantitativos. Y recuerden, ¿no? Hemos definido lo que eran las variables. Recuerden que hay dos tipos, ¿no? Variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, cuando se hablaba de estas variables cuantitativas, siempre hemos hecho referencia a números, ¿ya? Entonces, cuando tenemos números, entonces estamos hablando de una variable cuantitativa. Y estas variables cuantitativas se dividen en dos, ¿no? Las continuas y las discretas. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando nosotros hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de números, ¿ya? De números. No voy a poner este simbolito que, bueno, hace referencia a números, ¿no? Vamos a tener números, netamente. Ahora, ¿cuáles son continuos? Cuando tiene decimales. ¿Cuándo son discretos? Cuando son números enteros. Inclusive había algo que nos podía ayudar a esto, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a tener números enteros? Cuando siempre hagamos un proceso de conteo. Cuando nosotros hacemos un conteo, siempre nos va a dar en enteros, ¿sí? Cuando hagamos un proceso de conteo, siempre nos va a dar en números enteros. Cuando nosotros hacemos un proceso de medición, cuando nosotros Detalle. medimos, ¿sí? ¿Están recordándose? Sí, sí, profesor, acabo de recordarme recién. Y esto siempre, ténganlo bastante claro esta parte, porque cuando hagan, por ejemplo, investigación, cuando lleven el curso de metodología de investigación, les van a hablar. Hay una tabla que se hace, normalmente le ponen el nombre de operacionalización de variables, dice. ¿Ya? Entonces, ahí van a definir ustedes, digamos, cuál es una variable, ¿no? Entonces, van a definir sus variables, cuál es la variable que van a estudiar, van a definir cuál es su dimensión, y sus indicadores van a poner, ¿no? Entonces, esa parte tienen que tenerlo claro, eso ya. Si nosotros no manejamos bien esta parte de esta operación de variables, se nos va a hacer complicado nuestra tesis o nuestro tema de estudio que estemos haciendo. Ahora, ¿dónde van estas variables? Normalmente aquí van a estar. Digamos, yo quiero analizar, yo qué sé, el peso, ¿no? No sé. Entonces, quiero analizar el peso del estudiante, quiero analizar su estatura, yo qué sé, no. No sé si eso, influye, tal vez tengo una variable aquí, 1,
A veces le ponen así, ¿no? Variable 1, variable independiente, independiente, y aquí voy a tener otra variable. Entonces, eso obviamente tienen que definirlo, ¿no? ¿Cuál va a ser esa variable? Y aquí voy a poner, por ejemplo, calificaciones, ¿no? Un examen, digamos, nota de examen le van a poner, ¿no? Entonces, tal vez van a querer ver la relación. ¿Existe relación entre el peso y la nota que obtuvieron o la estatura? Tendrá algo que ver, digamos, ¿no? Si queremos estudiar, entonces, aquí nosotros tenemos que definir claramente, ¿no? Peso. Ya, entonces, peso es una variable continua, discreta. ¿Cuál es? Entonces, tenemos que El tener peso es claro. continuo. Discreta, discreta. Ya, vayamos. El peso Mm. mide o se cuenta. Ah, continua, continua. Ya, por eso yo les puse Continuo. esta parte. Por eso que les puse esta parte. Más fácil es entenderlo esa parte, ¿no? Esta Se variable la tengo mide. que medir o la tengo que contar, ¿no? Entonces, en este caso, el peso se mide, pues, ¿no? Entonces, es una variable continua. Entonces, eso yo lo mediré y viene aquí, aparte de eso, hay una más que dice la escala de medición, dice, ¿no? Y eso, si lo hacen esta parte bien, les aseguro que no van a tener problemas. La escala de medición. Si ustedes definen correctamente el peso, ¿en qué lo voy a medir? Lo voy a medir en metros. Listo, ya tengo mi variable. Lo voy a medir en metros. Ahora, la estatura. ¿Qué variable es? Continua, discreta. La estatura se mide, se Es cuenta, continuo. continua. Entonces, esa Es estatura lo voy a medir, ¿verdad? La voy a medir. Entonces, ¿en qué lo voy a medir? sí. También, perdón. Acá hay un error, nadie se da cuenta. Sí, peso en metros. Exacto. Esas cosas tengo que borrar del video, ¿se dan cuenta? Peso Ya, es en kilos, creo. Peso el en peso se kilos. mide, Kilogramos. ¿verdad? Exacto, en kilogramos. Kilogramos. Exacto. Ya, alguien se dio cuenta por ahí. Pero lo correcto es en kilogramos. Entonces, la estatura se mide, pero en este caso sí lo mediría en metros, ¿no? Aquí sí Sí. irían los metros. Listo, muy bien. ¿Sí? Entonces, como les digo, si nosotros definimos bien este tema de operacionalización, no van a tener problema porque ustedes ya van a saber, ¿no? Ah, ya, mis variables son estas, sé cómo voy a medir la nota, cómo se mide. Se mide, se cuenta, ¿Se cuenta? se cuentan puntos, ¿verdad? Hay una pregunta, digamos, tiene una cierta cantidad de puntos, entonces el estudiante respondió 3 preguntas correctas, cada una vale 5 puntos, tiene 15, ¿no? Entonces, he hecho un proceso de conteo, entonces aquí lo mediré en puntos, bueno, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Entero sería. Exacto, esa sería una variable entera, ¿no? Entonces, si nosotros lo tenemos así claro, entonces ya podría inclusive aplicar mi coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? ¿Qué relación tendrán estas dos variables? Yo podría analizar, tal vez, ¿no? Estas dos variables, ¿qué relación tendrá? ¿El peso con esto tendrá algo que ver? Tal vez no me interesa eso. Lo que sí me puede interesar es el peso con la nota, ¿no? El peso que tiene el estudiante está relacionado con la nota que obtuvo. Entonces ahí aplico mi correlación de Pearson. ¿Por qué estoy aplicando? Porque sé que esto es variable numérica y esta también es numérica, entonces puedo aplicar la correlación de Pearson. ¿Ya? O puedo ver también la estatura con la nota, ¿no? Una relación entre estas dos. ¿Se relacionarán o no? ¿Tendrá algo que ver? Tal vez no. O yo solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero ustedes pueden analizar otras las estrategias del docente, yo qué sé, alguna nueva metodología que están aplicando. Entonces, si queremos ver relaciones entre dos variables, coeficiente de correlación de Pearson. Pero el detalle es que tienen que ser variables cuantitativas. Ahora, la pregunta no sé si se están haciendo. ¿Qué pasa si tengo variables cualitativas? ¿Qué es lo que ocurre? Hay otra prueba que se utiliza para ver la relación entre dos variables. Es el chi cuadrado que vamos a avanzar en el siguiente tema que nos corresponde. ¿Correcto? ¿Más claro ahora? ¿Se entendió? Profesor, en lo que dijo que, por ejemplo, en del Pearson, creo que es una teoría, no sé. También sería una pregunta, ¿no? ¿Ese Pearson es un método, es una fórmula? ¿Qué es, profesor? Es un método estadístico. ¿Ya? Es un método estadístico Ya. que me sirve para medir, mira, para calcular la magnitud de relación entre las variables dependiente e independiente. ¿Ya? Lo que me va a medir es qué tanto están relacionadas estas dos variables. ¿Sí? Profesor, una consulta más. ¿Cuándo es variable independiente y dependiente? Ya, eso ustedes lo van a definir.
¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si analizamos esta parte, digamos, estoy analizando el peso, la estatura y quiero relacionar con la nota, ¿cuál sería la independiente y cuál sería la dependiente? El peso nosotros La podemos nota estar muy... sería la de... A ver, ¿cuál sería la relación? O sea, si yo tengo mayor peso, ¿eso va a influir en mi nota que tengo? Tal vez no tiene relación, ¿no? Por ejemplo, en el otro ejemplo que hemos puesto el número de horas que estudia, ¿no? Número de horas de estudio, ¿sí? Entonces, ahí sí se ve un poco, perdón, ahí sí se ve un Sí, poco la relación directa, ¿no? Entonces, si yo estudio más horas, entonces voy a obtener una mejor nota, ¿sí? Entonces, esa sí. sería la variable Ajá. independiente y esta sería la dependiente, ¿sí? Entonces, si yo estudio más horas, entonces mi nota va a mejorar, pues, ¿no? Estudio menos horas, mi nota va a bajar. Entonces, hay una relación entre estas dos. Entonces, pero ustedes tienen que definir esas variables, ¿no? Entonces, yo voy a decir, ¿no? En este caso, en mi estudio, depende qué es lo que quieran estudiar ustedes, definen la variable independiente y la variable dependiente. Pero siempre la regla es, la variable independiente es aquella que no se modifica, ¿no? O sea, depende, si yo cambio valores en la independiente, esa va a influir en la dependiente. Esa más o menos es la idea que se debe tener, ¿no? O sea, profesor, en el dependiente se modifica, se cambia. No, la dependiente es la que depende de esta variable independiente. O sea, hay una relación, Ya, ¿no? Como te digo aquí, si digamos yo estudio más horas, entonces eso ¿dónde va a repercutir? En la nota que obtenga, ¿no? Es como si yo falto muchas veces a clases, no asisto a clases, esa va a influir directamente en la nota que obtengan, ¿verdad? Porque obviamente uno que no asiste por algún motivo, entonces cuando se tome un examen, por decir, no va a poder rendir porque no conoce el tema, tal vez, ¿no? Entonces, podría haber una relación directa entre las faltas y la nota que obtiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es independiente, cuál es dependiente? Las Ya. inasistencias serían la independiente y las notas serían las dependientes. exacto. ¿Exacto? ¿Sí? Ahora, otra cosa es por Sí, decir, ¿no? A ver, imagínense ahora que pensemos, ¿no? Digamos, yo les digo, señores estudiantes, he hecho la calificación y les doy la nota, a un estudiante le doy la nota de 5. Ah, ¿Ya? no, La nota de 0,5 le pongo a un estudiante, a otro estudiante le pongo una nota de 18 le pongo. ¿Ustedes creen que eso influye en algo? También influye, ¿no? Tal vez en su motivación, tal vez el estudiante va a decir, ¿saben que ya me puso 5 el docente? Entonces, bueno, eso también es de acuerdo a su desarrollo, ¿no? No es solamente que el docente pone una nota por poner, ¿no? Sino que obviamente hay toda una calificación, pero si digamos su calificación es 5, esa nota de 5 va a influir tal vez en su motivación para continuar. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, la independiente sería la nota y la dependiente sería la motivación del estudiante. ¿Me entiende? Entonces, eso ustedes lo definen, ¿no? No siempre vamos a decir, la nota, siempre me han dicho que es la dependiente, pero esta nota podría ser, si lo enfocamos a otro punto, podría ser una independiente y la motivación que reciben podría ser la dependiente, ¿no? O tal vez hay un tema de estrés, no sé, algún otro tema que podría afectar la nota que les doy, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? profesor, mira, sí, yo ya le entendí, la verdad es que sí le entendí. Ahora mira, por ejemplo, ese variable independiente o independiente, notas o asistencia o motivación, ¿cómo puedo poner en realidad, o sea, en práctica, en cuadros? Ya, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, cuando estén haciendo, una aplicación es la tesis, ¿no? Como les digo, cuando ustedes estén haciendo la tesis, esto también de acuerdo al tipo de investigación, ¿ya? A veces siempre dicen, coloca aquí primero la variable independiente, dice, ¿no? Entonces, nos dice la variable independiente. Entonces, dependiendo qué es lo que están estudiando ustedes, ¿no? Independiente. Entonces, ustedes tienen que colocar aquí la variable. ¿Cuál es mi variable independiente? Y abajo colocan la variable dependiente, les dice así. Entonces, ustedes tienen que definir sus variables, ¿no? ¿Cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? Entonces, y cuando ustedes van a querer ver si existe relación entre esas dos, aplicamos nuestro coeficiente de corrección de Pearson, pero siempre y cuando sean variables cuantitativas. Entonces, ustedes tienen que definir, ¿no? ¿Cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente?
Ya, y estas van a tener, como les decía, sus dimensiones, sus indicadores, todavía no. ¿Sí? Esto es el tema de variables, dimensiones, indicadores y escala de medición, todavía no. Entonces ahí usted lo hace. Ahora, Profesor, sí. esta tabla, por ejemplo, más adelante lo vamos a poner en ejercicio o ya vamos a pasar a otro tema. No, a esta tablita que estamos haciendo se le llama la tabla de operacionalización de variables. ¿Dónde se aplica eso? Cuando hagan sus tesis, ¿no? Van a llevar un curso, ahorita no sé exactamente cuál es la denominación que le han puesto en la escuela, pero normalmente es metodología de la investigación. Ahí les enseñan a plantear el problema, los objetivos, las hipótesis y a definir el cuadro de operación de variables. Entonces, aquí ustedes tienen que definir cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente. Y vamos a hacer referencia a lo que hemos avanzado, ¿no? Imagínense que el docente viene y dice, ya jóvenes, necesito una variable independiente, dependiente. Entonces, quiero en este caso cuantitativas. Entonces, ustedes no van a saber cuáles eran cuantitativas, eso dónde nos han enseñado. Entonces, eso se enseña en el curso de estadística, ¿no? Por eso que tal vez estoy haciendo nuevamente la repetición de ese tema, ¿no? Ya, entonces hay que tenerlo bastante claro este tema para poder armar esta tabla. Como les decía, si ustedes arman correctamente esta tabla, no van a tener problemas para poder sustentar, para poder avanzar con su desarrollo de la tesis. Ya, esto no lo vamos a hacer nosotros, solamente les estoy indicando dónde se aplica, dónde podrían usarlo, ¿no? En todo caso, esto sería como una teoría que es como que es una cosa obvia que deberíamos saber para el curso, que Sí. después vamos a tener y vamos a profundizar. Creo que tenemos investigación cualitativa o cuantitativa, creo que tenemos Exacto. al futuro. Ya queda claro entonces, vamos a aplicar el coeficiente de correlación de Pearson para medir el grado de relación entre dos variables cuantitativas. Podrían ser continuas o podrían ser discretas, ¿correcto? Ya eso es lo importante en esta diapositiva. ¿Listo? Sí, profesor, continúe. Ya. Entonces, lo que vamos a obtener al realizar nuestra fórmula, es esta fórmula que se va a aplicar, vamos a tener un valor de R, ¿ya? Es justamente el coeficiente de correlación, R le llama, ¿ya? Entonces, este R podría tomar ciertos valores, ¿no? Entonces, este coeficiente puede tomar cualquier valor desde -1 hasta +1 inclusive, ¿ya? O sea, ese es su rango, ¿no? El rango más o menos que tiene, el resultado que nos va a salir es desde -1, obviamente también podría pasar por 0 y podría pasar hasta 1. Entonces, esto algo nos va a indicar, ¿no? El resultado que me salga de esta fórmula que vamos a tener más adelante, de este coeficiente de correlación, podría tomar entre -1 y 1. Entonces, algo me va a indicar ese resultado, ¿ya? Un coeficiente de correlación sea 1, o sea, cuando nos dé exactamente 1, ya sea positivo o negativo, o sea, cuando me da 1 positivo o negativo, indica una correlación perfecta. Ya quiere decir eso en otras palabras, de que hay dos variables que vamos a tener, y por decir tengo mi modelo matemático que es bueno, en este caso dice. Entonces quiere decir, ¿cuándo es perfecto? Cuando mis datos prácticamente están en la misma recta, ¿no? Cuando está ahí, el otro dato que tenía está en la misma recta, el otro dato está en la misma recta, ahí. Entonces, ¿cuándo tenemos eso? Cuando los datos han caído exactamente en la misma recta. Y eso la verdad es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil encontrar datos en el cual voy a trazar una recta y va a pasar por todos los puntos, ¿no? Pero si se diera ese caso, entonces estamos hablando de una correlación perfecta entre estas dos variables. Aquí está, digamos, la variable 1, que es la variable X, y aquí podría estar la variable 2, que sería Y. Entonces, hay una relación perfecta. Ya esto cuando salga 1 o -1. Entonces, recuerden que el -1 va a ser a la inversa, ¿no? Entonces, ¿cuándo es perfecta? Cuando estos puntos que tengo caen exactamente en la recta, ¿no? Ese punto exactamente estaría en esa recta que se ha proyectado. ¿Listo?
Entonces, si no existe absolutamente ninguna correlación entre las variables, entonces el coeficiente de correlación será 0. A ver, ¿cuándo va a ser 0? Vamos a poner otro caso, ¿no? Este sería, digamos, el más 1, o sea, el R me daría un valor de 1 positivo. El R en este caso sería un valor negativo, menos 1. ¿Y cuándo sería 0? Cuando tenemos datos, vamos a asumir los datos, por aquí, por aquí, por aquí, otro dato por aquí, otro dato por aquí, otro en medio. Entonces, quiere decir que estos datos, si yo trazo una recta, posiblemente la recta me salga así, una recta horizontal. Entonces, quiere decir que no hay ninguna relación entre estas dos variables. ¿Ya? Cuando tengamos ese caso, entonces R nos va a salir prácticamente 0. O sea, no se relaciona en nada esta X con la Y. Hablando gráficamente, ¿no? Más o menos esa es la relación que se tiene. Ya, inclusive tenemos aquí la gráfica, ¿no? Como les decía, ¿cuándo va a ser el perfecta? Cuando los puntos que se tiene está en la misma recta, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de un R positivo. En este caso sería exactamente 1. ¿Sí? Cuando tiene pendiente negativa, entonces estaríamos hablando de R negativo, menos 1. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, no hay relación, ¿no? No hay una recta que me diga que para aquí, para abajo, no hay nada. O sea, en este caso, el R sería 0. Entonces, quiere decir que no existe relación entre las dos variables que se está analizando. ¿Sí? Entonces, no siempre nos va a Profesor, salir. Sí, sí. los puntitos azules, ¿qué representan? Son datos, ¿ya? Son datos. Por ejemplo, en este caso dice, ¿no? Llamadas realizadas, que es la variable X, y la variable Y son copiadoras vendidas, ¿no? Entonces, a una cierta cantidad, esto me imagino que es hay personas que a veces llaman, relación entre las llamadas recibidas y copiadoras vendidas, ¿no? Entonces hay personas que reciben las llamadas o alguien que realiza esas llamadas y de acuerdo a eso también hay una cantidad de copiadoras vendidas, dice, ¿no? Entonces hay una relación aquí, digamos vamos a ponerle 5, ¿ya? Entonces se hizo 5 llamadas o se realizó 5 llamadas y se ha vendido también la misma cantidad, ¿no? En este caso 5 copiadoras se han vendido, ¿no? Entonces quiere decir que si se hace 10 llamadas, también se vende 10 copiadoras, ¿no? Posiblemente que sea 15, ¿no? Se vende 15, perdón, se hace 15 llamadas y se vende 15 copiadoras, ¿no? Entonces, aquí hay una relación directa. Cada uno de estos puntos sería un dato, ¿no? ¿Sí? Entonces, para 20 llamadas le corresponde 20 fotocopiadoras vendidas. Entonces, hay una relación directa. Entonces, a más llamadas, más copiadoras vendidas, ¿no? Entonces, esa es la relación que habría aquí. Ahora, estos puntos, si se fijan, está pasando exactamente en la recta que habíamos trazado, ¿no? Con la correlación, con la regresión lineal. Entonces, si vemos que esta recta pasa por todos los puntos, por todos los datos que tenemos, entonces vamos a tener una correlación perfecta. En este caso, positiva, ¿no? Y en este caso es negativa, cuando tiene pendiente negativa, y aquí simplemente no hay relación, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, recuerden, miren, recuerden esto, cuando hemos hecho, por ejemplo, el tema de la correlación, la regresión, perdón, lineal, estos eran datos, ¿verdad? Para 10 horas de estudio, este estudiante obtuvo un puntaje de 4, ¿verdad? Entonces, esos eran los puntos, ¿no? Para 16 horas, creo era, ¿no? Para 16 horas de estudio, el estudiante obtuvo 6 puntos, ¿no? Para 20 horas de estudio ha obtenido un puntaje de 6.5, era, ¿no? Entonces, cada uno de estos representaba un dato, ¿no? ¿Sí? Son datos. Entonces, a partir de eso se ha trazado, en este caso, una recta. Pero si nos fijamos, en este caso, la recta no está pasando por todos los puntos. Entonces, en este caso, imposible que la correlación de Pearson me diga que va a salir 1. O sea, esto imposible porque ya hay una variación. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, tal vez nuestra correlación podría salir 0. No sé, 90, por decir, ¿no? 0.9. Estaría cerca al 1, pero no llega a ser 1. ¿Sí? Es un poquito para que entendamos, ¿ya? Ya. Listo.
Entonces, aquí vamos a ver la clasificación que se tiene respecto a R, ¿ya? Ese R que estamos viendo, el R que vamos a tener, recuerden que va desde -1 hasta 1, ¿verdad? Hasta 1 positivo, pasando por 0, ¿no? Entonces, aquí hay unos ciertos rangos que se le da, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si llega a ser 1 exactamente, positivo? Entonces, estamos hablando de una correlación positiva perfecta, cuando salió 1. Pero a veces va a ser difícil eso, ¿no? Va a ser un poco difícil. Pero ¿qué pasa si sale entre 0.5 y 1, en ese rango, ¿ya? Entre 0.5 y 1, entonces estamos hablando de una correlación positiva fuerte, ¿ya? Puede salir 0.8, 0.9, 95, 99, ¿no? Entonces estamos hablando de una correlación positiva fuerte. Cuando sale cerca a 0.5, 0.49, 0.51 tal vez, entonces estamos hablando de una correlación positiva moderada. O sea, hay una relación, pero no muy fuerte, ¿no? Una relación suave, ¿no? En cambio, cuando sale entre 0 y 0.5, en ese rango, entonces estamos hablando de una correlación positiva débil. Existe relación, pero no es una relación fuerte que se tenga, ¿no? Es una correlación débil, o sea, no está, o sea, quiere decir que esas dos variables no están muy relacionadas, ¿no? Hay relación, pero es débil la relación que se tiene. Y lo mismo ocurre al lado negativo, ¿no? Si está entre 0 y menos 0.5, correlación negativa, débil. Existe relación, pero es débil la relación. 0.5 moderada, y entre 0.5 y 1, correlación negativa fuerte, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, ¿esto para qué nos va a servir? Para poder interpretar, ¿no? En este caso, digamos, mi correlación sale 0.8, ¿qué podríamos decir? 0.85 salió. ¿Qué puedo decir? Positivo. Quiere decir que... En todo caso sería correlación positiva moderada. Fuerte, 85. Estamos 85. 0.5 moderado, ¿verdad? 0.5. Acá más o menos será el 75. Es correlación. Fuerte, ¿verdad? Sí, fuerte. 75. Y por aquí, sí. ¿Correlación positiva débil es solo el 0 o correlación positiva débil es hasta 0,50 positivo? A ver, más o menos, si sale, digamos, entre No. este rango, digamos, está saliendo muy cercano, ¿no? El R, digamos, aquí me sale, imaginen, ¿no? 0.005, digamos. Entonces, ¿qué podríamos decir? 0.005, o sea, estamos cerca a 0, ¿no? Está muy cerca, entonces podemos decir que no existe relación entre esas variables. Ahora, ¿qué pasa si sale, digamos, a este lado? 0.15. Ya, entonces, si me sale 0.15, entonces hay una correlación positiva, pero débil. ¿Ya? Me salió 0.35, por decir. Sigue siendo débil, ¿no? Pero si ya me voy acercando al 40, digamos al 40, 45, me voy acercando 0.45, digamos. Entonces ya estoy hablando de una correlación moderada, ¿sí? Me estoy acercando a 0.5. ¿Ya? Entonces por aquí estaría 0.60, digamos, sigo en una moderada, ¿no? Entonces ya a partir de 70 ya estoy hablando de una correlación positiva fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces eso me va a indicar... Sí. Y uno, profesor, correlación perfecta. Se podría dar, o sea, podría darse aquí, digamos, 0. Imagínense, 99, 99. Imagínense que le sale así. Esto prácticamente es 1, ¿verdad? Si uno si lo redondea a 2 decimales, esto prácticamente es 1. Entonces hay una correlación positiva perfecta. Ahora, ¿cuándo es perfecta? Cuando prácticamente los puntos que tenía, estos puntos son los datos que tenía, y la recta que estoy trazando pasa por todos esos puntos. Entonces ahí estoy. Hay uno que tal vez no va. Exacto. Hay uno que tal vez va a estar un poquito alejadito, ¿no? Puede ser que esté alejadito un poquito, pero está muy cercano a la recta, entonces estamos hablando de una correlación
Positivo fuerte. ¿Correcto? Profesor, quería consultar esto, o sea, por ejemplo, por ejemplo, para identificar una correlación positiva fuerte, ¿desde qué número debe ser? ¿0,75, 0,80, 0,90? ¿Desde qué número? ¿O no es específico esto? No, no hay algo específico que nos diga, ¿no? Entonces, eso a veces mucho también depende de lo que ustedes estén haciendo, ¿no? Entonces, es un tema de interpretación prácticamente, ¿no? Entonces, ustedes podrían decir, ¿no? A partir de 0,6, ya yo lo voy a determinar como fuerte, ¿no? Entonces, o simplemente a Ahí partir hay- de 0,7 lo voy a considerar, porque eso es un poquito de interpretación de ustedes, ¿no? Entonces, quiero darle mayor realce tal vez a la relación que existe. Entonces, yo podría decir de 0,6 o 0,7. O sea, no hay una regla que nos diga exactamente. En los libros, por ejemplo, van a encontrar tal vez, ¿no? Van a encontrar parámetros, ¿no? De cada 0,10, 0,20, 0,20, ¿a qué le corresponde? Pero no es tan estricto esa parte, ¿no? Es la interpretación que ustedes le dan más que todo. Pero obviamente, ¿no? Si uno analiza, si está más cerca a 0,5, moderado, ¿no? Si está más cerca a 1, fuerte le podemos poner. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver eso? A partir de 0,75 posiblemente, ¿no? Si es menos a El eso, 70, el 75 nosotros podemos considerar prácticamente en moderado o también podemos considerar en fuerte. claro, algo así, ¿sí? Tal vez podría ser Sí, nuestro sí. límite, ¿no? ¿Sí? Tal vez podría ser nuestro límite. De 75 ya es fuerte, ¿no? Ahora, no siempre a veces le pone moderada fuerte, entonces, moderada fuerte o algo podrían agregar algo, ¿no? Aquí, o sea, que nos diga que es moderado, pero más, ¿no? Más de moderado, pero del fuerte un poco menos. Entonces, bueno, eso, como les digo, es un tema de interpretación, es algo subjetivo, no podríamos definir exactamente cuáles son los puntos. Pero si ustedes se encuentran 0,80, 90, ya estamos hablando de una correlación positiva fuerte. Y así Sí, encuentro... caliente. Exacto. ¿Sí? Ese tema del caliente, tibio, ¿no? Este es el frío, este es el tibio y este es el caliente, pero no siempre son grados exactos, ¿no? Hay toda una escala y todo, ¿no? Entonces, eso les podría dar. ¿Listo? Listo, profesor, bien comprendido. Listo, muy bien. Entonces, esta prácticamente es la clasificación de acuerdo al valor de correlación que les va a dar al final, ¿no? Entonces, ya ustedes definen, ¿no? Les salió menos, el R les salió menos 0,60. Entonces, esto ya es la verdad, menos. Entonces, estamos hablando de una correlación negativa moderada, yo podría decir, ¿no? Me salió así, entonces correlación negativa moderada. ¿Listo? Entonces, la fórmula matemática que vamos a usar para calcular el coeficiente de correlación de Pearson lo vamos a denotar con la letra R minúscula, ¿ya? Este R minúscula va a ser igual a N. Esto también en estadística siempre hemos hablado de eso, ¿no? N minúscula, que es, en muestreo también lo hemos visto, N minúscula, siempre cuando Cantidad vean de cantidad de Muestra. muestra que muestras, vamos a tomar. ¿sí? Siempre que vean en estadística, ya yo sé que a veces en otros cursos tal vez toman este valor de N, ¿no? Y le dan otro significado, ¿no? Pero en estadística, siempre que veamos este N minúscula, nos está haciendo referencia a las muestras, a la cantidad de muestras que La tenemos. población. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, la población, Es N mayúscula. exacto, vemos N mayúscula, población. allá. Cuando veamos N mayúscula, ahí me hace referencia a la población. N minúscula, muestras. Entonces, en estadística ya es Ya. casi un estándar eso ya. Es un Ahí estándar. hubiera fallado. Exacto, tal vez. Ya, entonces, nos está hablando de cantidad de las muestras, ¿no? Quiere decir cuántas muestras tenemos, ¿no? Entonces, podemos tomar de referencia el ejemplo anterior que hemos hecho y podemos decir aquí cuántas muestras tenemos, ¿no? Entonces, ¿a cuántos estudiantes? Prácticamente este es el estudiante 1, X1, este sería el estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí hemos tomado 5 estudiantes como muestra, ¿no? A ellos se les ha pedido cuántas horas han estudiado y se les ha pedido cuál es su calificación que ha obtenido en el examen. Entonces, en este caso tenemos 5 muestras, ¿correcto?
Entonces, eso sería el valor de n, ¿ya? El n minúscula. Entonces, ahora, entre eso multiplicado por la sumatoria, ¿ya? Sumatoria de x por y. Entonces, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿sí? Hacemos el producto de esas dos, ¿no? Esto también lo hemos usado cuando hemos hecho la regresión lineal, ¿sí? X por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Ya, esto prácticamente nos va a salir de la tabla que vamos a desarrollar, de ahí nos va a salir y solamente quería reemplazar, ¿no? A ver, esto está dividido entre la raíz cuadrada, hay una raíz cuadrada grande ahí, del producto de n, también que es la cantidad de muestras que se tiene, por la sumatoria de cada dato elevado al cuadrado, o sea, los datos que están en x, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos al final. ¿Ya? Entonces, la sumatoria que de cada dato elevado al cuadrado, ya al final lo sumamos y tendríamos ese dato aquí, ¿no? Menos la sumatoria de x, ¿ya? Sumamos toda la columna de x y eso lo elevamos al cuadrado. Ya recuerden que esto no es lo mismo, ¿eh? Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Yo sé que a veces dicen, no, pero aquí como es potencia, aquí también hay potencia, 2 por 1, 2. Entonces, lo mismo, no, sino que aquí hay una sumatoria, si se fija. Sumatoria de x al cuadrado y este es sumatoria de x elevado al cuadrado, ¿no? Eso multiplicado por n, que es la cantidad de muestras, por sumatoria de y al cuadrado. Aquí sí interviene el valor de y al cuadrado. Por eso que hemos calculado en el anterior ejercicio, ¿no? Sé que no interviene en lo que era la regresión lineal, pero en el coeficiente de correlación de Pearson sí interviene sumatoria de y al cuadrado. Menos sumatoria de y eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra fórmula para calcular la correlación de Pearson. ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿verdad? Yo creo que ya viene el ejemplo y justamente es el mismo ejemplo que hemos visto, ¿ya? Entonces nos dice el número de horas. ¿Sí? Continúe, profesor. Ya. El número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente de 5 personas es, ¿no? Entonces aquí hay 5 personas a los cuales se les ha tomado las horas de estudio y la calificación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos datos, calcular el coeficiente de correlación. Entonces, lo que vamos a ver ahora, qué tan relacionadas están estas variables, ¿ya? Con lo que era regresión lineal, a lo mucho hemos podido decir que hay una relación directa o indirecta, ¿no? ¿Sí? Cuando hemos calculado la recta, cuando hemos calculado esta recta, hemos dicho, allá, hay una relación directa entre las horas de estudio y la calificación. Hasta ahí hemos llegado, hemos obtenido el modelo y también nos ayudaría para predecir algún valor, ¿correcto? Pero ahora lo que vamos a ver es el grado de asociación, o sea, nos va a dar un número el cual nos va a decir qué tan asociados están, ¿no? ¿Será perfecta, una fuerte, moderada, débil o será una correlación negativa, ¿no? Entonces eso vamos a analizar en este caso. ¿Listo? Este cuadro prácticamente es el mismo del anterior, ¿verdad? Aquí teníamos las horas, tenemos la calificación, se ha hecho la sumatoria de x, en este caso es nuestra variable independiente, nos salió 103, aquí nos salió 31.5, hacemos el producto, ¿no? X por y, 20 por 6.5 sale 130, 16 por 6, 96 y así sucesivo, ¿no? Entonces la sumatoria de x por y sería 699. Aquí calculamos x al cuadrado, quiere decir que cada dato de x lo elevamos al cuadrado, sería 20 al cuadrado, eso da 400. 16 al cuadrado, 256. 34 al cuadrado, 1156 y 10 al cuadrado es 100, ¿verdad? Entonces, lo sumamos todo esto y vamos a obtener sumatoria de x al cuadrado, que sería 2441. Y aquí sí tenemos que hacer respecto a y. Entonces, lo mismo, ¿no? En base a la columna de y, lo elevamos al cuadrado. 6.5 elevado al cuadrado sale 42.25. 6 al cuadrado es 36, ¿no? 8 al cuadrado es 64, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sumamos todo esto y obtenemos el valor de 207.25. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, aquí solamente ya queda reemplazar en nuestra fórmula de la correlación de Pearson, ¿no? Entonces nos dice n, recuerden cuántos datos son, cuántos datos tenemos aquí, son 5, ¿verdad? Entonces n es igual a 5. 5 datos tenemos. Entonces 5, ahora multiplicado por la sumatoria de x por y.
sumatoria de X por Y es 699. Ese dato reemplazamos aquí. Menos sumatoria de X, 103, ¿no? 103 multiplicado por la sumatoria de Y, 31.5. Lo reemplazamos ahí. Todo eso dividido entre, nos dices, el N, que es 5, multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado es 2441. Ese valor lo colocamos aquí, ¿sí? Menos sumatoria de X, 103, ¿sí? 103 elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta aquí que aquí no es lo mismo, ¿no? Aquí sumatoria de X al cuadrado es 2441 y aquí es sumatoria de X, 103 elevado al cuadrado. ¿Sí? No es lo mismo estos dos valores, ¿no? Eso multiplicado por N, que es 5 por Y al cuadrado. Y al cuadrado es, lo tenemos aquí, 207.25. 207.25 menos sumatoria de Y es 31.5 elevado al cuadrado. Al hacer el cálculo matemático de todo esto nos da un resultado de 0.945289.7. ¿Sí? Entonces nosotros ya podemos de aquí interpretar. Nos salió 0.94. ¿Sí? 0.94. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos una correlación positiva fuerte. Fuerte. ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay una relación fuerte entre estas dos variables que se están analizando. ¿Sí? Entonces, en nuestra gráfica lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra recta, tenemos, esto lo hemos hecho con lo que era regresión lineal, y hemos calculado nuestro R, que es 0.945289.7. Ahora, este R al cuadrado, en algunos le ponen R mayúscula, ¿ya? R mayúscula, es simplemente elevar al cuadrado este dato, ¿ya? 0.945289.7 lo elevamos al cuadrado y nos va a salir este 0.8935. Esto lo usamos para poder representarlo porcentualmente, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por 100, ¿y qué obtendríamos? Recuerde que cuando se multiplica por 100, simplemente el punto decimal se traslada, ¿no? Son dos ceros. 89 por 89 tantos. Sí, muy bien. 89 punto, aproximadamente 36, ¿puede ser? Sí, 36. 36. Entonces, el grado de asociación entre estas dos variables, hablando porcentualmente, es del 89.36%. ¿Listo? Entonces, estas dos variables, las horas de estudio respecto a la calificación, tienen este nivel de asociación, ¿no? Un 89.36%, cerca al 90%, ¿no? Y un 90%, estamos hablando de una correlación perfecta entre estas dos, ¿no? Hay una correlación fuerte entre estos dos. Ahora, eso, ¿quién también me indican? Los datos, ¿no? Si se fijan, estos datos están cercanos a la recta que hemos trazado. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos un dato que está fuera, aquí, por decir? Otro dato que está aquí lejos está. Entonces, esta correlación ya no va a ser tan grande, ¿no? Tal vez va a bajar a un 60, un 70, ¿no? Tal vez, considerando estos datos, nuestro R podría salir 0.60. ¿no? 0.60. Entonces, existe una relación, pero no perfecta, tal vez una correlación moderada entre estas dos variables. ¿Por qué? Porque hay datos que están muy dispersos, ¿no? Están muy alejados de esta recta. Ya, a ver, este 0.8935.727, esta es la correlación, ¿no? Entonces, lo multiplicamos por 100, simplemente recuerden que cuando se multiplica por 100, este punto decimal recorre, ¿no? Un 0, dos ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto decimal se ubica aquí, ¿ya no? Entonces, está mentalmente nomás. 9.36%. Sí, eso mentalmente se hace, ¿no? Cuando es por 100, por 10, por 1000, no es necesario multiplicar, simplemente van recorriendo el punto decimal nada más. ¿Correcto? Ahora, tal vez la pregunta es, ¿de dónde se ha obtenido esto, no? Es simplemente a esta correlación de Pearson, a R, lo elevamos al cuadrado, ¿no? 0.945289.7, lo elevamos al cuadrado y nos va a salir 0.8935.727.
Ah, ya. ¿Ya? Sí, entendí. Listo.